¿Qué demonios haces, Paradox? Esta es la pregunta que te estabas haciendo hace 8 días. No vivo de esto, ¿vale? Todo el mundo está sorprendido por el nuevo DLC para Cities Skylines 1 y se pregunta, ¿qué haces, Paradox? ¿No deberías centrarte en CS2? ¿Qué haces sacando contenido para CS1 y migajas para el 2? Muy sencillo, Paradox intenta exprimir su vaca lechera, su juego estrella, para pagar el desarrollo de Cities Skylines 2, y aunque les cueste creerlo, Iceflake no va a trabajar gratis, por no hablar de que probablemente estén sufriendo crunch, y no me refiero a este crunch, y a este tampoco, para sacar adelante el marrón que tienen encima. ¿Pero Iceflake está trabajando también en Cities Skylines 1? No, y es aquí donde entra Tantalus. Venga, quédate que vamos a hablar de esto porque hay que darle contexto al vídeo. Parte 1. Las comparaciones son odiosas. Cities 1 ha ido complementando su juego con diferentes DLCs, Content Creator Pack, de aquí en adelante CCP y emisoras de música. El contenido iba saliendo poco a poco y aunque algunos con reseñas variadas, la mayor parte con valoraciones positivas o muy positivas. Y es que en general todos los contenidos aportaban, valga la redundancia, contenido. Y es que por contenido entendemos infraestructuras, ya sea carreteras, edificios que tienen utilidad, nuevos transportes, ampliaciones y mejoras de estos. También el desarrollo de toda la industria y sus ramas. La profundidad que por ejemplo trajo Sunset Harbor, pese a que no fue muy bien recibido por la crítica y los problemas que tuvo con el soporte de mods, solo el contenido relacionado con la pesca ya estaba a kilómetros de distancia del Bridges and Ports de Cities Skylines 2. Si no me falla la memoria, y aunque me falle se puede ver aquí, siempre añadían nuevas políticas relacionadas con el material incluido. ¿Y qué son las políticas del juego? Pues básicamente lo que hizo grande a Cities Skylines 1. No quiero profundizar en esto porque ya habrá un vídeo en el que hable de ello y que tengo unas ganas enormes de hacer. Y para eso hay que instalar otra vez el Cities 1 y ya no tengo tantas ganas de hacer. En comparación, ¿qué tenemos? Cities 2, y en cuanto a políticas se refiere, trae una cantidad ínfima de contenido, que apenas aporta nada, y aunque son útiles en los primeros pasos de la ciudad como la prohibición de vehículos pesados, para evitar que estos circulen por calles que tú no quieres. Eso sí, tienen que tener una ruta alternativa creada por ti. No profundiza como hacía su predecesor, y es que las referencias que puedo hacer durarían un vídeo completo. Todo esto hace que la herramienta de distritos sirva para bien poco. La Ultimate Edition salió con Creator Packs incluidos, eso quiere decir, modders a los que han pagado para añadir su contenido, cuando antes lo subían al workshop de Steam. Ojo, me parece una buena idea pagar a modders que hacen contenido gratis. El DLC a posteriori de Bridges and Ports y emisoras de radio y el pack de San Francisco... Espera que os lo leo. San Francisco Set. Dale un ambiente veraniego a tu ciudad con este conjunto temático de San Francisco. Un garaje de muscle cars, 5 modelos distintos de muscle cars y un vehículo de policía complementarán tu boyante ciudad costera. Este conjunto viene también con el mítico puente Golden Gate y, cómo no, con un mapa de San Francisco. ¡Y se quedan tan anchos! ¡Oh! Un garaje de muscle cars y un vehículo de policía. ¿Nos estáis tomando por idiotas? Me estás vendiendo como un contenido súper exclusivo. 2 tonterías que cualquier modder habría hecho y en más cantidad. Y sobre todo, hecho con amor. Vamos a hacer un símil para verlo desde otro prisma. Podías comprar el juego base, descafeinado o con algo de café, cuando lo que tendrían que haber hecho sería, tanto el café descafeinado como el que tiene cafeína, es darme el puto vaso grande. Punto. Y ya solo por eso debimos de andar precavidos y no haber sucumbido al FOMO, pero nos la colaron. Nos vendieron esto. Por resumir un poco, simulación detallada y economía viva. No te lo crees ni tú. Cada decisión no tiene consecuencias. Dice, tendrás que lidiar con la naturaleza para ampliar tu ciudad con polución. ¿Pero qué clase de trócolos habéis fumado? La contaminación del agua es ridículamente absurda, ya lo vimos en otro episodio. La contaminación acústica está desbalanceada afectando a estructuras como parkings, incluso estando vacíos. Y lo único que puede estar medianamente bien hecho es la contaminación del suelo, y aún así, las fábricas pequeñas contaminan como vertederos. Parte 2. Tantalus. ¿Quiénes son? Tantalus es una desarrolladora amiga que ha apoyado a Colossal en estos DLCs del Cities 1. Por lo que Iceflake está trabajando a priori sola en sacar adelante Cities 2, pero arreglando el juego, o eso es lo que debería estar haciendo, mientras modders ayudan
a ir sacando el contenido como Creator Packs. Podríamos hablar de si los contenidos que sacan realmente añaden algo nuevo o simplemente relevante. Y no solo para el Cities 2, sino para el 1. Tampoco podemos hablar mucho de los nuevos DLCs porque no los he probado, pero en principio Race Day debería funcionar como lo hacían los campus y los estadios, con sus propias normas y aplicaciones en el juego. Precio de entradas, dinero que inviertes en la promoción de los partidos. Ya no es el contenido, sino el trasfondo de estos. Siempre digo lo mismo, pero es que así se profundizan los DLCs y el dinero gastado te parece bien invertido. Renewed History como CCP, Content Creator Pack. Parece que su contenido dará más personalidad a tus ciudades, introduciendo estructuras que mezclarán arquitectura tradicional con la moderna. Puede estar interesante. Iconic Brutalism hace más hincapié en sus edificios de servicio, añadiendo 18 edificios de estos, además de 5 edificios únicos y 3 plazas, que siempre se agradecen. Y bueno, la emisora de radio no puedo decir mucho de ella, porque hay que escucharla. Si han puesto el mismo mimo que tuvieron con las demás, podrá mejorar mucho el aspecto sonoro. A mí, las emisoras del Cities 1 me gustaban mucho. Sus presentadores tenían mucho carisma y disfrutaban. Tú disfrutabas. No puedo decir lo mismo de las emisoras de Cities 2. Esperamos que el trabajo de Tantalus sea igual de bueno o mejor que sus DLCs anteriores. Parte 3. Conclusiones. Se me ocurre algo descabellado. Vamos a pensar, como creo que lo están haciendo. Sacamos contenido para Cities 1, porque sabemos que todavía tiene tirón, porque hay mucha gente que o no ha dado el salto a CS2 por las malas reseñas, el mal rendimiento, contenido poco interesante, precio excesivo para lo que ofrecen, lo que quieras. Y si lo han dado y se han encontrado con muchos de los problemas antes mencionados, han decidido volver a Cities Skylines 1. No tenemos pasta para pagar a Iceflake por todo el trabajo que tienen que hacer y que parece que quieren hacer. Así que vamos a seguir exprimiendo a Cities 1, pagan a Tantalus para que les ayude en esa tarea, por ser una desarrolladora que ya sabe lo que es trabajar con Cities 1 para sacar otro DLC, porque suelen tener tirón, ya que añaden mejoras importantes en cuanto a contenido y el público lo va a agradecer. Y además pagamos a modders para que los complementen. Y de paso para sacar algo de contenido de Cities Skylines 2. Y así demostramos que no lo damos por perdido. Y de esta manera conseguir que los jugadores poco a poco vayan dando el salto a Cities 2 y con suerte comprar en el mejor de los casos los packs completos. Que por ahora son pocos. No como en Cities 1 y con todo este dinero invertido pagamos a Iceflake para que hagan el trabajo que Colossal no supo hacer y dejó a medias y roto. Además que imagino que los trabajadores de Iceflake no viven del aire y tienen la mala costumbre de comer, pagar hipotecas, la gasolina de los coches, el cine de los fines de semana. Si con suerte pueden disfrutar del tiempo libre y no están sufriendo crunch. Matamos 2 pájaros de un tiro. Cities 1 sigue dando dinero y damos más tiempo a que poco a poco Cities Skylines 2 se acerque a lo que debió ser 3 años más tarde. Convencemos a la mayoría de los que no han comprado Cities 2 y todos sus packs a que lo hagan y comenzamos a girar las ruedas de los DLCs. ¿Qué pensáis vosotros? En España hay un refrán que dice, piensa mal y acertarás. Y a simple vista no me parece que vaya desencaminado. Si esto sirve para que el juego que soñamos jugar se convierta en realidad, me puedo llegar a plantear pagar por los contenidos extras. Mientras tanto, seguiremos haciendo sangre, que es lo que deberíamos hacer como consumidores, exigir unos mínimos. Nos están acostumbrando a los Early Access, los contenidos en pre-alfas, juegos sacados a toda prisa con unos rendimientos y una jugabilidad pésima. Porque parece que a día de hoy lo único importante son los gráficos. Mirad a Project Zomboid y decirme si son los gráficos por los que lo juegas. Corto que me enrollo. Chao.